¿sí? Son tres casos particulares de ocupaciones de bienes inmuebles, ¿sí? Eso es lo que vamos a estar analizando durante nuestra sesión del día de hoy. Generalmente son formas, opciones judiciales para poder recuperar nuestra respectiva posesión o inclusive propiedad con relación a un bien, ¿sí? Vamos a ver tres escenarios enfocados a una relación de arrendamiento en la cual el inquilino no se va, un familiar, ¿sí?, que abusa de confianza, ya sea por una circunstancia de un comodato, ¿sí?, para ser preciso, el comodato precario, ¿sí? Y el tercer escenario que directamente es la invasión particular por un extraño, por alguien ajeno justamente a algún tipo de vínculo jurídico, ¿sí?, entre el bien y él, o entre nosotros y él, ¿sí? Vamos a ver entonces tres escenarios y algunas recomendaciones prácticas particulares. Así que, primer escenario que nosotros vamos a abordar justamente nace de un arrendamiento, ¿sí? Y ese escenario en el cual nosotros podemos perder la posesión con respectiva de nuestro bien es justamente que el inquilino o el arrendatario no se va, no desocupa el respectivo bien inmueble, ¿sí? ¿Qué significa esto? Celebramos un contrato de arrendamiento y pueden haber dos circunstancias. La primera, concluye el término del arrendamiento y el arrendatario no quiere desocupar a pesar de que nosotros ya le solicitamos que no hay una intención para renovar el arrendamiento. Ese sería nuestro primer escenario dentro de un conflicto de arrendamiento. Segundo escenario, que nuestro arrendatario no nos pague, ¿sí?, haya incumplido con el pago de alguna renta, así que por lo tanto yo ya no quiera dar continuación con ese respectivo arrendamiento. Sí, denme un segundo, lo que hace con sus compañeros, porque que hay varios que no pueden ingresar. El cual el inquilino no se va. Sí. Entonces, nosotros vamos a tener dos supuestos particulares o dos tipos de análisis dentro de esta situación. Sí. Considerar entonces el primer supuesto como un inquilino moroso y un segundo supuesto, el vencimiento del contrato. Sí. El inquilino moroso incumple con su obligación y el vencimiento del contrato justamente termina la obligación contractual, pero no se renueva, pero tampoco concluye al 100% materialmente, ya que el poseedor, ¿sí?, o en este caso el arrendatario, no quiere desocupar particularmente el bien, ¿sí? Entonces, cuando tenemos el inquilino moroso, ¿sí?, nos estamos refiriendo a la naturaleza básica del arrendamiento. ¿Cuál es esa naturaleza básica? ¿Qué se entiende por arrendamiento? Ajá.
Pues es el contrato en virtud del cual uno entrega la posesión de un bien a cambio de una contraprestación que sería una renta. A ver, nuevamente, por favor. Sí, es un contrato en virtud del cual uno entrega la posesión de un bien inmueble a cambio Posesión de, no. ¿no? No, se transmiten derechos. Ah, La posesión es el medio por el cual se ejercita un derecho. Aquí en sí, este sería caso, lo que se transmite es el uso y goce el uso. temporal, Uso y ¿vale? goce. Correcto. Uso y goce temporal. Ya para ejercitar ese uso y goce, efectivamente se transmite la posesión, correctamente. Sí, pero es que esto lo tenemos que identificar porque, por ejemplo, en una compraventa también transmito posesión para poder desempeñar la propiedad. También transmito en un comodato para desempeñar el uso y goce también. O para un contrato laboral, por ejemplo, yo les puedo decir que les voy a dar instrumentos de trabajo. En esos instrumentos de trabajo también les voy a otorgar la posesión, solamente que esa posesión también se va a encontrar limitada ¿a qué? A un uso particular, en este caso el uso laboral. Entonces, el objeto principal es el derecho que se transmite, que en este caso es el uso y goce, ¿va? Y a cambio de ese uso y goce temporal, lo que lo hace justamente arrendamiento, en efecto, es una contraprestación, en este caso que eventualmente le llamamos renta, ¿sí? Entonces se cede el uso goce temporal a cambio de un precio cierto y en dinero por ese uso goce temporal que se constituye como renta. Entonces, cuando tenemos la circunstancia de un inquilino moroso es porque justamente esa renta no se cumple, ¿sí? Tenemos un incumplimiento a la respectiva obligación del inquilino. En este caso es la renta. Obligación que puede derivar en dos acciones judiciales. ¿Sí? Dos acciones judiciales. ¿Cuál es la primera? Cumplimiento. Podemos nosotros iniciar la acción de cumplimiento simple y sencillamente para que se nos pague lo relativo a la obligación constituida en el acto, ¿sí? Pero eso no da por terminado el acto. El acto continúa, continúa, continúa y demás, ¿sí? Mientras que en un segundo supuesto está justamente la de rescisión. Esta de rescisión no busca inicialmente, ¿sí?, la desocupación del bien. ¿Qué busca una rescisión? ¿Terminar el contrato? Es correcto, dejar sin efectos el acto jurídico. No tanto terminarlo, sino dejarlo sin efectos, ¿sí? Correcto. Porque la terminación se daría particularmente en el respectivo momento establecido. O sea, nada más son cuestiones de términos. Podemos decirle sí, terminar el contrato, pero el término correcto de la rescisión es dejar sin efectos, extinguir la naturaleza del acto, por decirlo de alguna manera. Pero justamente si estamos dejando sin efectos el acto jurídico, estamos dejando también sin efectos la cuestión del uso y goce temporal. Entonces, de forma accesoria, podríamos decir que la acción de rescisión también busca la desocupación del bien. Sí. Entonces, ahí es donde nace esta perspectiva, esta primera situación. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo va a ser la mora? Cuando tengamos un retraso culpable. ¿Sí? ¿Qué es eso de retraso culpable? Justamente que ese retraso en el pago o en el cumplimiento de la obligación establecida en el acto jurídico pueda ser atribuible a la persona obligada, porque igual puede ser por una causa mayor, un caso fortuito o inclusive por una condición establecida dentro del contrato y que no trascienda, ¿sí?, a una mora. ¿Por qué? Porque no es sujeto de responsabilidad, se deslinda justamente la responsabilidad de la carga y entonces ahí entrarían otras figuras. Aquí concretamente es que sea imputable a la parte obligada, es decir, que sea su responsabilidad, ¿sí? Y ojo, aquí tenemos un tema, la mora no no en todos los casos, mejor dicho, se da de forma automática, ¿sí? De repente nosotros pensamos que el incumplimiento al respectivo pago ya automáticamente genera la mora y se da en función automática. No necesariamente, ¿sí? Siempre la recomendación para poder constituir a una persona como morosa
va a ser vencer el adeudo. Sí, siempre va a ser vencer el adeudo. ¿Cómo vencemos el adeudo? Con un requerimiento de pago. ¿Sí? Requerimiento que puede aterrizarse de tres formas. De forma extrajudicial, ante notario, también algunos le llaman administrativa, y de forma judicial. ¿Sí? Cuando hablamos de requerimiento extrajudicial, nos estamos refiriendo de acudir justamente al domicilio de nuestro deudor en presencia de dos testigos, solicitándole el cumplimiento de la obligación. Obviamente los efectos probatorios de este vencimiento son relativamente bajos. ¿Sí? Los aspectos de valoración probatoria con relación a los testigos, bueno, no es una valoración probatoria contundente. ¿Sí? A diferencia, por ejemplo, un requerimiento administrativo que se lleva a cabo ante un notario público. Se acude ante notario público para que éste se presente en el domicilio, en este caso del inquilino, y le notifique formalmente su adeudo solicitándole el pago. Posterior a esto, levanta un acta notarial, que es un instrumento público protocolizado, ¿sí? Y justamente al ser un instrumento público protocolizado, se constituye, o mejor dicho, se considera una prueba preconstituida, lo cual eso le da un mucho mayor valor probatorio. Aunque bueno, el término con esto o el tema con esto es que puede resultar costoso. ¿Sí? El tercer mecanismo es mediante el aspecto judicial. Una jurisdicción voluntaria que generalmente se conoce como interpelación judicial. ¿Qué es esto de la interpelación judicial? Justamente una solicitud que se le hace al juez para que por conducto del actuario le notifique al inquilino sobre el adeudo y le requiera el pago. Generalmente estos son actos previos a juicio y de igual manera, al ser justamente un actuario y estar investido de fe pública, se considera una respectiva prueba preconstituida. Y su valor probatorio es mucho mayor. Hay uno que tiene menor valor probatorio, estos son los tres ideales, pero hay uno que ha avanzado justamente como ha avanzado la técnica jurídica, que en este caso corresponde a los medios obtenidos por la tecnología. ¿Sí? ¿Y a qué nos referimos? Justamente a que por medios de la tecnología obtengamos, ¿sí?, el vencimiento de la deuda, o de la obligación, mejor dicho. ¿Cómo lo obtendríamos? ¿Mediante medios obtenidos por tecnología? No lo sé, un mensaje de WhatsApp, un correo electrónico, en donde se manifieste el cobro y en donde el deudor reconoce justamente el adeudo, pone excusas, se niega a pagar, entre otras circunstancias. Obviamente su valor probatorio va a ser mucho menor por sí solo, ¿sí? Por sí solo el correo electrónico, el mensaje de WhatsApp, bueno, las capturas de pantalla, entre otras circunstancias, su valor probatorio es menor. Ya ahí hay que darle un tratamiento especial procesal, que es justamente para las pruebas obtenidas por medios tecnológicos. Bien. Entonces, ¿cuál es la estrategia particular en este escenario? Bien. Justamente nosotros tenemos que enfocarnos en acreditar la calidad de mora, ¿sí?, de nuestro respectivo inquilino. Aquí tenemos una ventaja procesal y más aún con el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que está en pro de instaurarse en todas las entidades federativas. ¿Cuál es ese pro? Que este litigio es un litigio ejecutivo. Bueno, ejecutivo entre comillas. ¿A qué nos referimos con un juicio ejecutivo? Aquel que tiene, ¿sí?, un beneficio llamado diligencia de ejecución. ¿Qué es esto de la diligencia de ejecución? Un requerimiento de pago y un embargo. ¿Sí? Eso es diligencia de ejecución. Pero esta diligencia de ejecución en los juicios ejecutivos la tenemos antes de un dictado de sentencia. Antes de dictarnos sentencia, nosotros ya tenemos esa orden de diligencia de ejecución. Sí. En el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y en los códigos procesales donde se contempla el litigio de arrendamiento inmobiliario, o mejor dicho, controversia de arrendamiento inmobiliario, cuando el tema
a tratar justamente es el incumplimiento al pago de rentas, el demandado tiene la obligación de presentar prueba idónea que acredita el cumplimiento de la obligación en su contestación de demanda. De no contestar, o mejor dicho, de no presentar estos medios que acreditan el cumplimiento de la obligación, puede ser un recibo de pago, transferencia bancaria, puede ser, pero tiene que ser prácticamente documental. Consignación de pago, inclusive podría llegar a ser ante un tribunal. ¿Sí? De no tener estos medios de prueba, entonces se le va a otorgar un derecho al actor para poder iniciar una ejecución contra el demandado. Es decir, poder practicar un embargo en el domicilio, eso sí, ¿sí? Que se puede hacer en cuentas bancarias, que es lo mejor, pero si no en el domicilio particular en donde se está desarrollando el arrendamiento sobre bienes muebles. ¿Sí? Pero esa es una de las ventajas o beneficios que tiene este tipo de litigio, ¿sí? Que buscas justamente el hecho de cobrarte, ¿sí? Porque, ojo, el aspecto de que desocupe el bien es un aspecto accesorio, ¿sí? El inquilino tiene la carga probatoria de demostrar que sí pagó. Aquí no hay manera de demostrar que no pagó. Aquí es al contrario, la carga probatoria recae en el inquilino. Nosotros lo único que tenemos que demostrar es nuestro contrato y nuestro estado de cuenta bancario en donde no aparece justamente el pago particular. Obviamente, si dentro del contrato está establecido el pago en efectivo, ahí la carga probatoria sí recae un poco en nosotros. Sí, sí recae un poco en nosotros. Pero entonces aquí, en este tipo de litigio, por decirlo de alguna manera, no buscamos realmente la recuperación del bien. ¿Sí? Buscamos primero que nos cumplan. ¿Sí? Dejar sin efectos el acto jurídico, obviamente con esa situación de dejar sin efectos el acto jurídico, en consecuencia, que me paguen lo que me deben, en consecuencia, que me paguen las penas provisionales o penas convencionales establecidas dentro del contrato. Y por último, la desocupación del respectivo bien. ¿Sí? Aquí la desocupación es el aspecto más accesorio dentro del litigio. Primero buscamos que se declare sin efectos el acto jurídico, que se me pague justamente las rentas vencidas que fueron la causal de la rescisión, ¿sí? Que se me pague las penas convencionales, que en este caso sería, por ejemplo, el interés moratorio establecido, y por último, la desocupación del bien. ¿Sí? La desocupación del bien. Por el vencimiento del contrato, ¿cuál sería el objeto? ¿Cuál consideran ustedes que sería el objeto? La desocupación del bien. ¿Y qué más? En este caso también se solicita que se dé por terminado, o sea, oficialmente por terminado el contrato, ¿no? Que se dé por terminado el contrato, no es tanto que se dé por terminado el contrato, sino que se reconozca, ¿sí? La no continuación del contrato, ¿sí? Porque el contrato ya concluyó. Por ejemplo, yo salvé un contrato con ustedes a un año, ¿sí? Se cumple ese año y no desocupan el bien. Yo les di la notificación a 15 días para que desocuparan o a 30 días para que desocuparan, no desocuparon y llevamos así 2 meses, por ejemplo. Ustedes no me han pagado renta ni nada. Entonces lo que estamos buscando es que se señale que no continuó la relación de arrendamiento, sino terminó con el primer contrato, la desocupación del bien y también una reparación de daño, ¿no? Porque habrá un daño. Sí. Disculpe, licenciado, ¿en cuánto tiempo tiene para avisarle al inquilino que ya no se va, o sea, ya te dijeron que sí se va a renovar y ya no lo vas a renovar? ¿Cuánto tiempo tienes para realmente poder avisar que no hay una renovación? Lo recomendable son 30 días. ¿Sí? Aquí varía mucho con relación a la norma, pero la mayor parte de los códigos civiles de cada entidad federativa contempla 30 días, generalmente.
¿sí? Que es justamente la oportunidad que le das para buscar otro lugar, entre otras circunstancias. Porque si vas en contra de este término, ¿sí? Se te puede alegar la renovación automática. ¿Sí? Entonces, lo recomendable, yo, por ejemplo, yo tengo bienes que estoy dando un arrendamiento, yo lo hago a 2 meses. Yo a 2 meses yo ya sé si ese arrendatario quiero que siga o no quiero que siga. Yo le doy la notificación de que me informe entre los siguientes 15 días si se va a renovar o si no se va a renovar, o en su caso, directamente yo le notifico que no se va a renovar y que directamente desocupe el bien al momento de vencimiento del contrato. ¿Sí? Hay en algunos casos donde logran subsanarlo extendiendo un periodo de gracia, por ejemplo. Te notifico a los 15 días, pero al notificarte a los 15 días te doy la oportunidad de desocupar 15 días después del vencimiento de tu contrato. Hay quienes subsanan de esa manera, pero lo recomendable siempre es que sea a 30 días. ¿Sí? Pero entonces, ¿puedo pagar daños y perjuicios? Pues sí, ¿no? Porque sí habría una afectación económica, por ejemplo, para el propietario el hecho de no disponer del inmueble. Es correcto. Y además, lo más lógico, si estaba rentando y llevas ocupando sin pagar mi renta, primer daño, ¿cuál es? Que no me estás pagando por esa posesión que estás desempeñando. Entonces, todo el tiempo que se vaya desarrollando ese litigio, lo que ustedes van a hacer es justamente considerando esos pagos de renta que pasen de cada mes, cada mes, cada mes como daño. ¿Sí? Ya el perjuicio deriva de otras actuaciones. Sí, pero en principio eso es lo básico que ustedes van a cobrar, las mensualidades de todo lo que dure el respectivo litigio. Sí. Pero entonces, con el vencimiento del contrato, ya no estamos nosotros ahí lidiando con su cumplimiento, su rescisión. Aquí directamente, sí, el supuesto es, se vence el término natural del contrato, sí, se vence el término natural del contrato y el inquilino no desocupa. Puntos importantes a considerar en este supuesto, que se le tiene que notificar, ¿sí? Puntos a considerar justamente con esta situación, que se le debe notificar, ¿sí? A esta situación, ¿cómo se le llama? ¿Cómo se le llama? Justamente se le llama peligro de tácita reconducción, ¿sí? El término correcto sería evitar justamente el peligro de la tácita reconducción. Esto ocurre en algunos contratos. Sí. Sí. Eso ocurre justamente con varios tipos de contratos. ¿Por qué? ¿Qué es la tácita reconducción? Justamente a que si al terminar el contrato, en este caso de arrendamiento, el inquilino continúa con el uso del inmueble sin oposición del arrendador, el contrato entonces continúa por un tiempo indefinido. ¿Sí? Eso lo encontramos en todos los códigos civiles e inclusive en el Código Civil Federal. ¿Sí? ¿Cómo evitamos esa tácita reconducción? Justo con lo que les mencionaba. Primer supuesto para evitar esta tácita reconducción es la notificación. ¿Sí? La notificación, que en aspectos generales son 30 días antes de la fecha del vencimiento. ¿Sí? Pero ojo, la notificación tiene que ser de carácter, llamémosle, irrefutable. ¿Sí? ¿A qué nos referimos con un carácter irrefutable? A que tengamos prueba particular en la cual manifestemos nuestra voluntad de no renovar el contrato y de solicitarle la entrega del respectivo bien. ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo Pues, tendría certeza yo de que le notifiqué y le requerí el bien?
Por escrito. por escrito, no Ujú. firmado por él. Y si no me firma, Pues a lo mejor con los testigos o con una fe de hechos, pudiera ser. misma, exactamente, Adaptario. misma situación como venceríamos el respectivo adeudo, ¿recuerdan? De forma extrajudicial, con 2 testigos, de forma administrativa con un notario público o de forma judicial por medio de una interpelación. Bueno, notificación judicial. Aquí ya no será interpelación porque no está requiriendo pago. Aquí directamente estás notificando el vencimiento del contrato y por tanto la desocupación del bien o la entrega del bien. ¿Sí? Pero, muy importante, ya tenemos irrefutable, hay que identificar bien el contenido de la misma notificación. ¿Sí? ¿Cómo que debe ser clara? Clara en el carácter del inquilino, dirigida directamente hacia él, clara en el carácter de arrendatario, haciendo mención, digo, de arrendador, haciendo mención correctamente del arrendamiento estipulado o celebrado entre los 2 individuos, claro en las fechas de inicio, duración y término, ¿sí? Y claro en el señalamiento de que no será renovado y que se debe, porque ese es un punto importante, se deberá realizar la entrega material y jurídica del bien. Tranquilos. ¿A qué me refiero con esto de tranquilos? Yo les voy a compartir dentro de su material ejemplos de notificación de vencimiento, ejemplos de notificación justamente para requerir, ¿sí? Obviamente del contrato particularmente, y de los respectivos escritos iniciales. Les voy a dejar prácticamente un manual que les va a ayudar en los 3 supuestos que estamos tratando, ¿vale? Y un punto muy, muy importante, no aceptar ningún tipo de pago posterior, ¿sí? Venció el contrato, si se llega a aceptar algún tipo de pago por concepto de renta, sin hacer ningún tipo de aclaración de que correspondía a obligaciones anteriores, ¿sí? Y no se hace devolución, no se consigna a lo mejor en un tribunal, simplemente se dispone de este dinero, cosa que ocurre muy común. Esto en un juicio se considera convalidado el acto y entonces se considera renovado, ¿sí? Renovado el contrato, ¿sí? Toda renta que se reciba, es que tiene mi cuenta y me hace transferencias, ese dinero tienen que acudir ante un tribunal a consignarlo, ¿sí? Y también hay otra forma, no es la recomendable, pero hay otra forma. Pueden celebrar un escrito, bueno, pero sí, realizar un escrito señalando que reciben dicha cantidad a cuenta de una indemnización por ocupación ilegal y no como renta. Y buscar notificársela por interpelación, digo, por notificación judicial, notificación ante notario o ante 2 testigos al respectivo inquilino. ¿Sí? No es lo más recomendable es consignarlo. Sí, pero también sirve, también puede llegar a servir, pero no lo acepten, el hecho de tenerlo en su cuenta sin ningún tipo de aclaración, como la de que se trata de una indemnización, ya con eso puede dar a convalidar el acto, ¿sí? Puede generar la convalidación del acto y por tanto que perdure la relación de arrendamiento. ¿Sí? Ahora sí, ¿cuál es el litigio que se inicia en cualquiera de estos 2 asuntos? En cualquiera de estos 2, el litigio es la controversia del arrendamiento inmobiliario. A fecha de hoy, o bueno, a este año todavía 2025, sigue vigente en algunos estados de la República el juicio de desahucio. Sí, también puede ser ese el juicio todavía a día de hoy. Sí, desahucio. Y este litigio justamente ataca las dos figuras. ¿Sí? Las 2 figuras. ¿Cuáles son las prestaciones particulares que nosotros vamos a señalar? O es decir, ¿cuál es el objeto particular de este litigio? Prácticamente cualquier conflicto derivado de un arrendamiento de bien inmueble.
Muy importante, eso sí. Sí, muy importante. Desde el año 2023, este litigio puede tener naturaleza mercantil. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el contrato de arrendamiento inmobiliario antes se conocía como una figura del derecho civil, ¿sí? Completamente del derecho civil. ¿Sí? Ahora ya no. ¿Sí? Ahora se considera más del derecho civil o mercantil, dependiendo cuál sea la especulación que se tiene. De hecho, se declaró por parte de la Suprema Corte de Justicia que el señalamiento del artículo del Código de Comercio que contempla los actos de comercio es enunciativo, más no limitativo, lo cual, si el contrato de arrendamiento inmobiliario corresponde a especulación mercantil o a prácticas mercantiles, va a resolverse en la vía mercantil. Eso hace que las acciones derivadas de este tipo de contratos también se tengan que dirimir en el aspecto mercantil. Entonces, ojo, conflicto derivado de un arrendamiento de un inmueble, pero puede ir en función civil, en función mercantil. ¿Sí? Y cuando hablamos de conflicto derivado de arrendamiento de bien inmueble, es un conflicto derivado de sus obligaciones principales. ¿Sí? Porque pueden haber otras obligaciones establecidas dentro del contrato que no se tengan que resolver por este litigio, sino que se tengan que responder o resolver por un juicio ordinario, por un juicio, oral o cualquier otro tipo de litigio que existiese en su entidad federativa o en el Código Nacional, va a ser la vía sumaria o la vía ordinaria. ¿Sí? Pero eso ya es concretamente por cada entidad federativa. ¿Sí? De principio, obligación principal, y por obligación principal regresamos al enfoque de el uso y goce temporal y el pago de las respectivas rentas. Entonces, si nosotros estamos buscando dejar sin efectos el acto jurídico mediante una rescisión, claro que tiene objeto que justamente es por el incumplimiento al pago de las rentas. Si lo que estamos buscando es justamente el vencimiento natural del contrato en situación de que el inquilino no desocupa, y la desocupación de ese individuo prácticamente también es el objeto principal. ¿Por qué? Porque ya no existe realmente ese objeto, ya no existe realmente ese contrato. Por eso es que lo estoy demandando. ¿Sí? Entonces, independientemente de la acción que nosotros vayamos a demandar, puede ser el pago de las rentas vencidas y las que se siguen generando hasta que se entregue el bien, el pago de intereses moratorios pactados, el pago de servicios adeudados, las penas convencionales establecidas dentro del contrato, los daños y perjuicios que pudieran acreditarse, los gastos y costas en el juicio que pudieran también acreditarse, pero accesoriamente a todos estos conflictos va justamente la desocupación y entrega del inmueble. Sí. Esto es muy, muy importante identificar. ¿Por qué? Porque de repente en este tipo de supuestos, ¿sí?, en los cuales existe un contrato de arrendamiento, hay quienes como mecanismo de defensa lo que buscan es una acción reivindicatoria, una acción plenaria de posesión, un interdicto de recuperación de posesión, ¿sí?, entre otras circunstancias. ¿Sí? Cosa que pues realmente no es factible. ¿Sí? ¿Y eso por qué? Por la existencia del contrato de arrendamiento. Solo tengan en claro una cosa: si no existe contrato de arrendamiento físico, eso trae problemas justamente con el poder desarrollar una acción de arrendamiento. Algunos piensan, bueno, si no hay contrato de arrendamiento, sí, pues medios preparatorios a juicio. El tema es que los medios preparatorios a juicio no son tan fáciles como se llegan a ver. Los medios preparatorios a juicio son diligencias que nos van a servir para tres aspectos generales: obtener documentación, obtener una confesión o desahogar un testimonio que esté en riesgo de desaparecer para la etapa procesal correspondiente. Entonces, en esos tres supuestos sonarán muy fáciles. Depende justamente de las circunstancias cuando sea fácil y cuando no. Por ejemplo, la entrega de un documento, si es a una institución pública, por ejemplo, que el Archivo General de Notarías entregue una copia certificada o un testimonio notarial del testamento de fulano de tal. Ok, ese es sencillo porque es una institución pública. ¿Sí? Pero si estoy requiriendo que fulano de tal, que es mi hermano, presente el testamento de fulano de tal, va a ser complicado porque él puede decir, no, yo no lo tengo.
Una prueba testimonial, bueno, esa es sencilla porque la estás ofertando, pero una prueba confesional, desarrollar una confesional justamente para acreditar la relación jurídica de arrendamiento que tienes con tu promitente o futuro demandado, no es tan sencillo. Sí. Porque la prueba confesional es una de las pruebas, no, o sea, tiene un alto valor probatorio si se desarrolla correctamente, pero es una de las pruebas más difíciles de desarrollar. ¿Por qué? Porque justamente depende de poner técnicamente en jaque a tu demandado para que el demandado manifieste lo que tú estás argumentando. Es decir, para que el demandado, o en este caso, si el que está desarrollando la absolución de esta prueba, ¿sí?, sea la parte actora, entonces que busque justamente acreditar el dicho de la contraparte, cosa que es muy, muy difícil. ¿Sí? Y buscar justamente llamar al poseedor ilegítimo o al inquilino ya ilegítimo para acreditar que existía un arrendamiento para después tener justamente el documento para poder demandar, complicado. Porque, ok, ya acreditaste en esta prueba confesional que existía el arrendamiento, pero no solo basta con que exista el arrendamiento. ¿Cuánto tiempo duró? ¿De cuánto era la renta? ¿Qué penas convencionales había, entre otras circunstancias? Entonces, si no hay arrendamiento escrito, ahí sí, no van a ver justamente esta figura como un arrendamiento. Si no tienen el arrendamiento escrito, ya entonces que lo manifieste como defensa a la contraparte, pero de principio lo buscamos más como un poseedor, ilegítimo. ¿Sí? Como un poseedor ilegítimo. ¿Vale? ¿Qué hay que evitar justamente en esta situación? Porque eso sí, punto importante. ¿Ustedes vieron algo que pasó en Chalco hace un tiempecito, unos mesecitos? Chalco, Estado de México, con una señora llamada Carlota. Sí, ¿Qué hizo? pues pues mató a unas personas que invadieron su inmueble. Correcto, invadió a unas personas que invadieron su respectivo bien inmueble, o al menos eso es lo que entendemos de la situación. ¿Sí? Bueno, en el arrendamiento hay quienes llegan a eso, pero no tanto. ¿Sí? Primero que nada, evitar corte de servicios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el corte de servicios entra justamente en la cobranza extrajudicial ilegítima, lo cual se considera un delito. Sí. Y por estas circunstancias, el inquilino puede inclusive iniciar un respectivo amparo y el juez federal va a ordenar que se reconecten los respectivos servicios de forma inmediata. ¿Por qué? Porque si el inquilino acredita que nace un arrendamiento, la obligación de los servicios no corresponden al inquilino, corresponden al propietario, y el propietario entonces se le va a otorgar la entrega de los servicios, ¿sí? Además de que al propietario, por haber cortado la luz o por cualquier otra circunstancia, le puede aplicar una respectiva sanción, una multa, y dejando de lado todo eso, una situación de cobranza extrajudicial ilegal. Sí. No solo es para los que les los que les otorgan préstamos mutuos, ¿no? Eso también entra en estas circunstancias porque es cobranza. Cobranza es el solicitar el cumplimiento de una obligación. Sí. Fuera de corte de servicios, uso de fuerza. Y no estoy hablando de uso de fuerza con que entren al bien y los saquen a golpes. Obviamente sí, es una de las partes. Pero algo muy común que se hace y que consideran que no daña a nadie. Cambio de cerraduras, por ejemplo. ¿Sí? También tiene responsabilidad, porque el mero cambio de cerraduras constituye a un delito de despojo. Y pregunta, ¿el propietario de un bien puede desarrollar despojo? Sí. Sí, correcto. El propietario de un bien puede despojar, aunque sea su bien, puede realizar el delito de despojo, porque el que se encuentra debidamente legitimado para tener la posesión por el acto jurídico establecido es el inquilino.
aunque sea su posesión derivada y aunque el otro tenga la nuda propiedad. ¿Quién tiene el derecho a la posesión? Lo tiene el inquilino. Y entonces, si se entra a la fuerza, si se cambian las cerraduras o cualquier otra circunstancia que emita este tipo de actuaciones, ¿sí?, se está configurando el delito de despojo. Delito que puede acompañarse inclusive de una acción civil interdictal. Acción civil interdictal, que es justamente una medida provisional para casos en los cuales ha sido despojado y no ha pasado más de un año. Entonces, mientras tú desarrollas un procedimiento penal pensando que tú ya tienes por lo menos la posesión del bien, te cae el interdicto se resuelve en favor del que tenía la posesión anteriormente, porque no va a acreditar quién tiene mejor derecho, va a acreditar quién tiene la posesión o tuvo la posesión y fue justamente despojado. Desde el momento que el inquilino acredite que tuvo la posesión antes que tuvo al despojarlo, el interdicto falla a su favor, porque el juez no va a evaluar realmente si tenían o no derecho, va a evaluar quién tenía la posesión antes y quién fue afectado en su posesión. En lo que se resuelve ya la cuestión del despojo, en lo que se resuelve ya la controversia de arrendamiento inmobiliario, pero por lo menos ya hay una medida de seguridad, o mejor dicho, una resolución que protege a este individuo de su posesión como inquilino. Aunque no te haya pagado, aunque el juez no va a valorar eso, el juez va a valorar que ya tenía posesión él antes de que el propietario lo despojara. ¿Sí? Es muy importante en este aspecto. Muy, muy importante. Estos dos supuestos no se van a contemplar. ¿Sí? Digo, no se deben contemplar. ¿Sí? Quiero preguntarles, no tenía contemplado los efectos procesales realmente, pero ¿les agradaría poder conectarnos el día de mañana a la misma hora? No tendría costo adicional ni nada por el estilo. Sí, estaría. Excelente. Sí, está bien. Ok. Sí, todo. Para ahondar un poco más, porque no tenía contemplado, de hecho, el tema del interdicto particularmente, pero para añadirlo en ese sentido y meter los esquemas procesales, les proyecto los escritos de demanda y los analizamos su teoría del caso. ¿Les parece? Sí, Hoy gracias. vemos hoy vemos hoy vemos los escenarios, mañana vemos lo procesal entonces. Perfecto. Entonces, ya dejamos pendiente el escenario para la controversia de arrendamiento inmobiliario. ¿Cuál es el segundo escenario? Pero ya tenemos bien establecida cuál es la acción de rescisión, ¿sí?, o la acción directa de desocupación de bien derivado de la controversia de arrendamiento inmobiliario. El juicio predilecto a iniciar es justamente este de aquí. ¿Sí? Escenario 2. Es muy parecido a este escenario. ¿Sí? Muy parecido. Porque el escenario 2 es un familiar o un amigo. ¿Sí? Nace prácticamente de un comodato. Pero de ese comodato se desarrolla un abuso de confianza. ¿Sí? ¿Qué es el comodato? Es muy parecido al arrendamiento. Muy, muy parecido al arrendamiento, porque el comodato es la transmisión del uso y goce temporal de un bien, pero a cambio de nada. ¿Sí? Es gratuito. No me vas a pagar una renta. La única obligación que tiene el comodatario es devolver el bien. ¿Sí? Devolver el bien como lo recibió, salvo por el desgaste natural por el uso. Esa es la obligación del comodatario. Sí. Generalmente estos contratos ocurren con amigos, con amigos muy cercanos o familiares, gente de confianza, lo cual hace que esta carga emocional ¿sí?, ¿sí?, gane sobre las figuras jurídicas. ¿Sí? Pero recuerden, en estos casos, la ley no entiende de los vínculos que se puedan tener. La ley entiende de los hechos particulares y las figuras jurídicas que han sido violentadas o que han sido aterrizadas. Sí. Entonces, el comodato es un contrato en el cual el comodante concede gratuitamente el uso y goce de un bien a otro llamado o constituido como comodatario, quien solamente tiene la obligación de
devolver el bien al vencimiento del término, ¿sí? Con cómo lo recibió, salvo por el desgaste natural por el uso. ¿Sí? Eso significa. Aquí tenemos una situación. Generalmente los comodatos no son de esa forma. Generalmente los comodatos tienen una estructura llamada comodato por precario o comodato precario. ¿Qué es precario? ¿Qué entienden por precario? ¿Mm? Débil, escaso. Débil, escaso, pobre, ¿sí? Entre otras circunstancias. Entonces, es uno de los principales conflictos, el precario. ¿Por qué? Porque el precario, cuando lo aterrizamos a un comodato, es que no tiene término. ¿Sí? No tiene una fecha estipulada para terminar, no hay un plazo establecido. ¿Sí? Pero a ver, si el comodato está establecido por precario, es decir, sin un plazo establecido, sin un término particular, ¿cuándo se puede exigir la devolución de la cosa? En el momento en el que el comodante se lo solicita, ¿no? En teoría. Es correcto. En el momento en el que el comodante lo decida, en el momento en el que él considere que ya se le tenga que devolver. ¿Sí? Pero además en los comodatos la mayoría no hacemos contrato cuando es de familia, ¿no? Ese es el problema, ese es uno de los grandes problemas, pero ojo, eso es a lo que voy. Tiene que haber un contrato, evidentemente. ¿Sí? Tiene que haber un contrato, si no, aunque sea familiar, bueno, se le tratará bajo el tercer supuesto. ¿Sí? Aquí siempre la recomendación es justamente aterrizarlo en un contrato. De lo contrario, buscar a lo mejor medios preparatorios a juicio, entre otras circunstancias, es complicado. ¿Sí? Pero justo, como es familia, como son amigos, como este comodato nace de un vínculo muy cercano, porque no le vas a dar tu casa a cualquier persona sí, sin un documento, se la das a alguien con el cual tienes una confianza, entre comillas. Pues sí, corre el riesgo justamente de que la prueba particular que sea la documental, pues no exista realmente. ¿Sí? Aquí estamos en el supuesto ideal, tenemos el respectivo contrato, ¿sí? Que sería el supuesto ideal. ¿Sí? En ese supuesto, ¿cuándo se puede exigir? En el momento que quieran. En el momento que quieran se puede exigir justamente la entrega del respectivo bien. Pero entonces, si no tiene un término particular, para poder establecer ese término, ¿qué tenemos que hacer? Dar el vencimiento formal de esa obligación. Entonces tendríamos que realizar la respectiva interpelación. ¿Sí? Sí o sí tenemos que realizar la interpelación en estos casos. ¿Sí? Que ojo, esto les puede ayudar, ¿sí? Les puede ayudar también si no tienen el contrato. Pero si no tienen el contrato, lo mejor es que hagan una interpelación notarial. Judicial, solamente si tienen el contrato, porque de lo contrario no van a poderle referir, porque van a tener que justificar el por qué realizan esa interpelación judicial. La notarial, pues no tanto, solo le requieres el pago. Sí, porque solamente asienta hechos, el hecho de que fueron a requerirle, bueno, en este caso no el pago, la devolución del bien. O la extrajudicial. Pero recuerden, si no hay contrato y hacemos una extrajudicial ante dos testigos, carece de valor probatorio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo puedo ir con dos personas, te doy 200 pesos, acompáñame a requerirle que me devuelva el bien X persona. Y aquí está mi interpelación judicial, mi interpelación extrajudicial, mi requerimiento extrajudicial. Pero ¿cuál es el problema? Su valor probatorio es muy bajo. ¿Por qué? Porque es muy modificable. ¿Y dónde está justamente el acto jurídico que justifica el hecho de que tú realizaras esa interpelación? Bueno, pues uno de los retos principales es la carga de la prueba. ¿Sí? Ya que realmente, ¿qué va a hacer el familiar? ¿Qué va a hacer el amigo al contestar la demanda? ¿Mm?
Si yo presento una demanda donde existía el comodato, ¿qué va a hacer el familiar? Negar el comodato. ¿Sí? Va a negar la existencia del comodato. Y más si es verbal. ¿Sí? En los casos particulares, ¿cuál generalmente es su postura? Señalan que donaron, señalan que les pagaban en efectivo, que el que construyó fue él, entre otras circunstancias. Sí. Son muchos los supuestos en los que aterrizan. ¿Sí? Aterrizan que según el propietario les donó, que según el propietario les vendió y les estaban pagando en efectivo, por ese vínculo familiar justamente. El que construyó la casa fue el familiar, entre otras circunstancias. Entonces, aquí la carga probatoria sí recae en el actor. El actor tiene que desvirtuar la postura que establezca el demandado y acreditar que existe ese préstamo. ¿Sí? Y ahí es donde existen dos clases de prueba. La prueba directa y la prueba indirecta. ¿Sí? La prueba directa, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la prueba directa en este caso? El contrato. ¿Sí? El contrato de comodato, pero en muchos aspectos o en muchos supuestos no tenemos ese contrato. Entonces tenemos que ir a la prueba indirecta. ¿Sí? Prueba indirecta, ¿a qué corresponde? Corresponde en primer sentido a una confesional provocada. ¿Alguna vez han escuchado ese concepto de confesional provocada? No, Yo no. ¿No? Bueno, la confesional provocada puede partir justamente a lo que les mencionaba, mensajes de WhatsApp, correos electrónicos, cualquier mecanismo en el cual ustedes logren obtener por parte de su futuro demandado que existía el comodato, que existía el préstamo. ¿Sí? Y eso hace que esta prueba confesional provocada se convierta en una tipo prueba directa. Recuerden, para medios obtenidos por tecnología hay que presentar la prueba particular y la pericial correspondiente para justamente dar veracidad a la prueba. Si es una prueba en WhatsApp, bueno, se va a tener que analizar justamente el dispositivo en función y la cuenta de WhatsApp para justamente evitar cualquier tipo de alteración. Si la conversación de WhatsApp fue eliminada, entonces hay que acudir o hay que girar respectivo oficio a Meta México para que dé el informe de dicha conversación, porque ojo, nada de lo que se sube a redes sociales se borra, todo se queda en una base de datos general. ¿Sí? Ya no estará en tu teléfono, pero sí está en una base de datos general, entonces siempre puedes girar oficio a las instituciones correspondientes o a las empresas correspondientes para que te den esa información. ¿Sí? De ahí podemos tener justamente, además de la prueba indirecta, les puse confesional provocada en un solo punto, perdón. Después de la confesional provocada, ¿sí? Puede ir en los dos aspectos. Puede ir en medios de tecnología o inclusive puede ir en el desarrollo de una prueba confesional en donde se planteen preguntas indirectas. ¿Sí? O posiciones indirectas. Esto ya depende de la entidad federativa y del esquema que ustedes desarrollen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pueden establecerse ya sea las posiciones enfocadas a justamente desacreditar su calidad como tipo propietario, entre otras circunstancias, que diga si es cierto que usted nunca ha pagado el impuesto predial de este inmueble, por ejemplo. Que diga si es cierto que las escrituras o el título de propiedad del inmueble están a nombre de fulano de tal. Que diga si es cierto que no cuenta con ningún contrato de arrendamiento, donación, tal, que ampare su posesión. Obviamente, su valor con respecto a la prueba confesional, pues va a ser un poco endeble dependiendo de justamente la capacidad, ¿sí?,
de establecer posiciones o de establecer preguntas que tenga el abogado. Sí. Otra es justamente la testimonial, que algunos le llaman testimonial estratégica en ese tipo de asuntos. ¿Por qué le llaman testimonial estratégica? Porque lo que busca, ¿sí?, no es llevar a todos los testigos. De hecho, así se tiene que aterrizar todas las pruebas testimoniales. No entiendo realmente por qué le llaman estratégica en este caso concreto. No, los testigos no se cuentan, se pesan. ¿Qué es esto? Los testigos no importa realmente que tú presentes 10 testigos. Con uno que presentes puede ser más que suficiente porque justamente tú tienes que presentar testigos correctos. A ver, si yo voy a acreditar que el bien es mío y que no se ha realizado ningún tipo de acto de préstamo, arrendamiento, venta, entre otras circunstancias, con lo que dice el familiar, ¿cuáles serían los testigos más idóneos? Y esta es una regla general en conflictos de bienes inmuebles. ¿Cuáles son los testigos más idóneos para acreditar circunstancias sobre un bien inmueble? Los vecinos. Los vecinos, es correcto. ¿Sí? Los vecinos son los testigos más idóneos, son los ideales para poder aterrizar este tipo de pruebas. De hecho, hay procedimientos especiales como la inmatriculación que te exige 3 testigos, por ejemplo, y que esos 3 testigos sean colindantes del bien. En caso de no haber colindantes, bueno, los que se encuentren más cerca del bien, ¿sí?, porque son los que mayor certeza dan. De repente una prescripción adquisitiva, le pregunto, bueno, ¿a qué testigos puedo traer? Podríamos nosotros presentar. Y me dice, bueno, mi mejor amigo. Ah, ok, perfecto. ¿Dónde vive tu mejor amigo? Este asunto fue en la Ciudad de México. Oye, tu mejor amigo en Cuautitlán Izcalli. Y yo, o bueno, está bien, sí, vive en Cuautitlán Izcalli, pero entonces, ¿por qué lo vas a presentar? Pues me viene a ver qué relación tiene con el bien. Pues viene a verme cada 15 días aproximadamente, vemos el partido, entre otras cosas. No, ese no es un testigo idóneo. Pues tus vecinos particulares, alguien que se encuentre por lo menos a 2 calles de aquí, que te lleves muy bien con él. Sí. Porque si nosotros presentamos a ese que vive en Cuautitlán Izcalli, que vive a 1 hora y media de donde tú vives, no va a ser un testigo ideal, no va a ser un testigo idóneo, porque su relación con el bien, por decirlo de una forma, o su interacción con el bien es técnicamente nula. Sí. En el caso de comodato con familiares, pueden servir otros familiares. Sí. Pueden servir, aunque a veces los otros familiares también toman postura con con el poseedor, ¿sí?, pero sirve. ¿Sí? ¿Qué otra prueba puede servir? Darle certeza jurídica a la autoridad, es decir, una inspección judicial. ¿Sí? Darle certeza jurídica a la autoridad mediante la inspección judicial, ya que la inspección judicial es la solicitud que se le hace al juez para que él mismo o un representante dentro del juzgado acuda al inmueble a dar fe de determinadas condiciones. Sí. Punto obligado. ¿Qué condiciones podría dar fe la persona que manda el juez? Condiciones específicas, por ejemplo, a lo mejor algunas construcciones, algunos detalles que solo tú conoces y que a lo mejor la otra parte no conoce. Detalles muy, muy particulares, inclusive, bueno, no, yo no soy tan fan de la inspección judicial, pero en un caso pude presentar un corto, un corto de justamente, enchufe, ¿sí?, un corto de un enchufe que estaba oculto por un mueble. Sí, por un mueble que era difícil de quitar porque estaba empotrado justamente el mueble a la pared, y estaba empotrado el mueble a la pared porque mi cliente lo empotró así para que sus hijos no se dañaran con el corto que tenía el enchufe. Le pareció más óptimo poner un mueble que arreglarlo. Evidentemente, esto no fue en un comodato, esto fue más en un despojo, ¿sí? Esto fue más en un despojo, fue más en un litigio de reivindicatoria. Pero justamente al hacer la identificación del bien y al demostrar la propiedad, bueno, más que no es cierto, fue plenaria de posesión.
Entonces, al acreditar justamente la posesión previa y el mejor derecho a poseer y la calidad de poseedor que tenía, acreditamos con ese elemento. Fue una de las pruebas. Y sí, se hizo una inspección judicial y cómo se corroboró, presentamos evidentemente a un profesional electricista que hizo la prueba de la conexión, sí, que tenía un corto. Pero ya son circunstancias muy, muy particulares que tú quieras que identifique la respectiva autoridad. Pero recuerden, como son pruebas indirectas, no tienen una amplia contundencia probatoria, simplemente nos sirven para buscar, o sea, mientras más pruebas indirectas tengamos, bueno, van a tener un mayor sustento. Entonces, realmente no es una prueba con la cual nosotros nos fiemos, por eso es que yo no soy tan afín a una prueba de inspección judicial, pero pueden utilizarla. ¿Sí? Quizá me fui muy específico en ese caso, pero igual puede ser para identificar, ¿qué podríamos decir? O sea, prácticamente todo lo Dígame. que podemos reforzar, Ajá, las o pruebas sea, entre indirectas. más le echemos mejor, ¿no? Es correcto. Las pruebas indirectas son para reforzar todo lo que nosotros ya tenemos como base sólida. ¿Sí? Por ejemplo, no tenemos el respectivo comodato. No tenemos el respectivo contrato de comodato. Bueno, tenemos entonces que presentar nuestra prueba testimonial, tenemos que desarrollar muy bien la prueba confesional y tendremos que buscar una inspección judicial o documentos, que esta es la que más les voy a recomendar, que justamente también entra como prueba indirecta, que es documentales clave. ¿Sí? En materia de bienes inmuebles, de acciones de bienes inmuebles, hay documentales que son fundamentales para acreditar la propiedad. ¿Sí? Primera, ¿cuál sería? El título de propiedad, evidentemente. ¿Sí? Sea cual sea derivado de una escritura pública, sea una sentencia de inmatriculación, sea una sentencia de prescripción adquisitiva, sea un título de propiedad expedido por el RAN en donde se hizo la adopción de dominio pleno, entre otras circunstancias. No importa realmente que sea un título de propiedad. ¿Sí? Segundo, muy importante, predial y agua. ¿Sí? ¿Por qué? Los comprobantes de pago de impuesto predial y del servicio de agua se consideran actos de dominio. ¿Sí? Les voy a decir, ¿por qué esta situación del comodato por parte de un familiar por el abuso de confianza o de un amigo por el abuso de confianza? ¿Por qué es una situación alarmante? Porque este familiar o este amigo puede llegar a promover una prescripción adquisitiva. ¿Sí? Una de las recomendaciones que les damos generalmente a los propietarios que fueron despojados de su bien o desposeídos de su bien y que ese poseedor ilegítimo está buscando una prescripción adquisitiva es: tú paga predial y agua. ¿Por qué? Tú puedes abandonar 20, 30, 40 años un bien materialmente. O sea, yo puedo tener un terreno, una casa, ¿sí? No lo sé, en Hidalgo, y que esa casa durante 20, 30 años no acuda a ella. Y que haya una familia ya viviendo ahí durante esos 20, 30 años. Por regla general, muchos pensarán, pues esos individuos, ¿sí?, van a tener derecho a promover una prescripción adquisitiva. Y muchos abogados inclusive les llegan estos asuntos y dicen, sí, podemos promover una prescripción adquisitiva, sin antes preguntar, ¿cómo está el predial y el agua? ¿Sigue el adeudo? ¿Lo has pagado tú, poseedor ilegítimo? ¿O cómo? ¿Por qué? Porque tengan entendido, el propietario sigue pagando el predial y el agua, no hay oportunidad alguna de quitarle su propiedad. ¿Por qué? Porque se consideran actos de dominio. Sí, materialmente no tengo la posesión del bien, no le doy mantenimiento ni nada, pero estoy al corriente, ¿sí?, en sus cargas contributivas, en sus cargas fiscales. Estoy pagando el impuesto, le estoy pagando al Estado lo que me corresponde por tener un bien. Estoy pagando al Estado lo que me corresponde porque ese bien le llegue agua. No he abandonado para nada entonces ese bien. Y es el principal mecanismo de defensa contra una prescripción adquisitiva: estar al corriente en el impuesto predial y que el impuesto predial lo haya pagado directamente el propietario. Y es uno de los principales mecanismos para poder robustecer tu demanda de prescripción adquisitiva: pagar el impuesto predial.
Oye, pero sale a nombre del propietario. Ya hay pago en línea. Y puedo pagar, y no solo pago en línea, ya puedo pagarlo también directamente en las oficinas con mi tarjeta. Si lo pago con mi tarjeta, sí, ok, el recibo está a nombre del propietario, que ojo, en materia de estos recibos se presume que quien tiene el recibo realizó el pago de la obligación. Pero aquí fuera de este aspecto está el movimiento bancario en el cual se acredita que se pagó ese impuesto con mi instrumento bancario, con mi tarjeta. Por mucho que el recibo esté a nombre del otro individuo, el otro individuo, ¿cómo va a poder pagar el impuesto con mi tarjeta? Entonces es muy, muy importante en estos litigios el pago del impuesto predial y del agua. ¿Sí? Ya de ahí tenemos otros recibos menores que acreditan continuidad. Luz, cable, internet, teléfono, etcétera, etcétera. Cualquier otro pago de servicios particulares. ¿Sí? Pero nada como el predial del agua, ¿eh? Rogelio, adelante. Sí, el recibo del predial y el agua aparece en alguna norma que sea una prueba contundente para demostrar la posesión. No, aparece en tesis aisladas y jurisprudencia, pero es justamente por su naturaleza. El impuesto predial que acredita, o bueno, mejor dicho, el impuesto predial, ¿por qué nace? Porque es una contribución en este caso al municipio para efectos de tributar. Es un impuesto, es una carga fiscal, es algo que se le paga al Estado. Hay un acuerdo de coordinación en el cual el gobierno federal le cede esa facultad a los municipios. Sí, pero ¿por qué pagas ese impuesto? Todos los impuestos tienen un porqué. Todos los impuestos tienen un porqué. Por ejemplo, el TUA es un impuesto ¿de qué? De uso de aeropuerto, por utilizar el espacio del aeropuerto. Por eso pagas ese impuesto. ¿Sí? El IEPS, ¿por qué es? La gasolina. Por algunos productos específicos, servicios. ¿Sí? El IEPS. ¿Sí? El IVA, igual, impuesto al valor agregado, por circunstancias no fundamentales, no necesarias. ¿Sí? El ISR, ¿por qué se paga? Por ganar dinero, por obtener una renta. ¿Sí? Pagas por ganar. El impuesto predial pagas por tener un bien inmueble, por tener una parte del territorio mexicano. Por eso pagas el impuesto predial. ¿Sí? Por ejemplo, en materia agraria se paga el impuesto predial. ¿Sí? Nada más que se paga de forma colectiva porque la obligación es del propietario. ¿Y quién es el propietario? El ejido. ¿Sí? También se paga predial. ¿Sí? El predial es un impuesto por el terreno, el territorio mexicano del cual tú eres propietario. Entonces, el poseedor que lo pague prácticamente está asumiendo o está realizando un acto en función de propietario, porque el pago de ese impuesto está facultado a realizarlo ¿quién? El propietario. Es un pago que tiene que realizar el propietario. Y en materia de posesión tenemos dos tipos de posesiones. Posesiones derivadas y posesiones originarias. Las posesiones originarias son aquellas que se desarrollan a razón de propietario, que es la posesión que se debe acreditar en función de una prescripción adquisitiva. Entonces, si una de las obligaciones con respecto a un bien inmueble de un propietario es pagar el impuesto predial y yo como poseedor pago ese impuesto predial, pues estoy desarrollando ese acto que es meramente del propietario. Por tanto, mi posesión la estoy desarrollando como si fuese el propietario. Eso hace que tenga ese carácter de dominio. El construir en el bien también es un acto de dominio. El demoler el bien es un acto de dominio. ¿Por qué? Porque la propiedad es justamente ejercer el dominio. ¿Y qué es eso de la propiedad? La libre disposición que se tiene sobre un bien. Y si una persona tiene libre disposición, ¿puede demoler el bien? Sí. Si una persona que tiene libre disposición puede construir en el bien, también. Sí, puede hacerlo. Entonces, yo poseedor, que estoy buscando la prescripción, si realizo estos actos, todavía lo que hacen es confirmar que mi posesión es a razón de propietario. ¿Sí?
No es tanto que la norma lo establezca, sino es que mi posesión se desarrolle como la desarrollaría un propietario. Así es como se consideran los actos de dominio. Actos que son exclusivos de un propietario. El pago del impuesto predial es técnicamente exclusivo de un propietario. ¿Sí? Eso es lo que tú tienes que manifestarle a la autoridad. Como has desarrollado durante 5, 10 o en algunas entidades 10, 20 años la posesión de esta manera, entonces que se me considere a mí como el legítimo propietario ahora y prescrito el derecho del que aparece en el registro público. ¿Sí? Ese es el nacimiento de la prescripción adquisitiva. ¿Sí? Si les interesa, la próxima semana se va a desarrollar el curso de prescripción, por si les interesa. Ya les mandarán la información. Guadalupe, adelante. Sí, buenas tardes, licenciado. Disculpe, Buenas tardes. en su experiencia, ¿hay alguna forma de poder estratégicamente, pues, quitar esa situación de lo del impuesto predial y agua en algún juicio que se haya llevado a cabo? Bueno, lo pregunto igual porque luego el grupo de personas de Antorcha Campesina, pues, ve que han invadido muchos, predios, ¿no? Entonces, pues, ¿de qué manera, pues, nos recomendaría, en su experiencia, poder, pues, apoyarnos en estas pruebas, ¿no? Poder, pues sí, ocuparlo en el juicio, ¿no? Como tal. Es que, o sea, si yo, por ejemplo, me he desocupado del bien, de plano, o sea, si yo soy propietario de un bien y yo me he desocupado de él, ¿sí? Pues yo no tengo mecanismo de defensa más que el poseedor no acredite sus elementos para prescribir. Si yo quiero realmente tener los medios para ello, el principal ejemplo es seguir al corriente del pago del impuesto predial. Seguir pagándolo y no pagarlo en efectivo, llegar y pagarlo ya en tarjeta, con tarjeta. ¿Para qué? Para que justamente aparezca el concepto. 1, sale el recibo a mi nombre, a nombre del propietario, y 2, el pago está realizado con un instrumento a mi nombre. Entonces ya con eso es más que suficiente para acreditar que no he estado en abandono del bien. Y entonces ya con eso tengo los elementos básicos para poder iniciar tranquilamente una acción reivindicatoria. Ahora, esto del pago del impuesto predial es mientras no se haya configurado, mientras ya se haya configurado el periodo de prescripción de mala fe, porque generalmente este es un mecanismo de defensa contra la mala fe, ¿sí? Es decir, cuando hayan pasado mínimo 10 años, ¿sí? Pero si no han pasado 10 años desde que tú fuiste desposeído, pues tú puedes presentar tu acción reivindicatoria y basta con acreditar que tú eres el propietario. Con eso es más que suficiente para que entonces se falle a tu favor. ¿Sí? Pues que les digo, la de prescripción depende mucho de justamente las circunstancias como haya desarrollado su posesión el que pretende usucapiar para poder justamente atacarla. ¿Sí? Entonces hay muchos factores, depende mucho del caso concreto. Hay algunos casos en donde lleva la posesión el poseedor ilegítimo 7 años. Y yo le digo, no es necesario que pagues el impuesto predial, realmente. Porque lleva 7 años, todavía no configura el tiempo para que pueda él tener derecho a la propiedad. Entonces, en este momento presentamos la reivindicatoria y vamos a obtener una sentencia favorable, porque todavía no se configura el tiempo, todavía estás a tiempo de presentarlo. Pero si por alguna razón ya pasaron los 10 años, yo sigo al corriente de mi pago de impuesto predial para que se acredite que nunca abandoné el bien y por tanto, como nunca abandoné el bien, todo el tiempo que configuró el poseedor ilegítimo la posesión del bien realmente no contabiliza para una prescripción porque nunca he abandonado el bien. ¿Sí? Tú tienes que desacreditar alguno de esos 5 elementos. Que la posesión es originaria, de buena o de mala fe, continua, pacífica o pública. Alguno de esos 5 elementos tú tienes que desacreditar. Con que desacredites uno, es más que suficiente para entonces ya que no prospere la prescripción. Justamente el pago de impuesto predial lo que busca es desacreditar la continuidad. ¿Sí? Desacredita el aspecto de continuidad y con eso ya no hay pie para una prescripción. ¿Sí? Pero va a depender mucho del caso en concreto en el cual se presenta. Por eso les digo, si les interesa el de prescripción, se va a desarrollar la siguiente semanita a las 9 de la noche. Ya les mandarán la información. Víctor, adelante. Gracias. Y de hecho, bueno, un tip a lo mejor para aquí en el Estado de México es ahí en registro público se puede activar la alerta inmobiliaria sobre el inmueble. Entonces, cuando empieza a haber movimientos, etcétera, notifican, por ejemplo, al propietario, se deja ahí un correo electrónico y pues de alguna manera da oportunidad también de poder anticiparse un poco, ¿no? Desconozco si eso existe en Ciudad de México o en otras entidades, pero al menos aquí en el estado sí existe.
Sí, también existe. Sí, no existen todas. La primera entidad que lo aterrizó fue el Estado de México, justamente porque el Estado de México es, en materia inmobiliaria, es el más avanzado. ¿Sí? De todas las entidades es el más avanzado en materia inmobiliaria, porque justamente por su naturaleza y por cómo fue constituido este Estado de México y también porque es una de las entidades que más unidades habitacionales tiene en el país, si no es que la que más unidades tiene, más cuestiones de la función registral y más cuestiones de conflictos territoriales es que, bueno, mejor dicho, de bienes inmuebles, es que se aterrizan. Justamente tienen el juicio sumario de usucapión, que es un juicio muy bonito para la prescripción de buena fe. Entonces, sí existen otras materias, pero, digo, en otros estados, pero principalmente sí es una función del Estado de México. En algunas otras entidades no es que tengan esa alerta inmobiliaria, sino que pueden tener un bloqueo del impuesto predial. ¿Sí? Pueden realizar un bloqueo de impuesto predial, en donde única y exclusivamente, o sea, que no se pueda realizar en línea el pago, solamente se pueda realizar presencialmente y que solamente lo pueda realizar el que se encuentra señalado en el respectivo, en la respectiva boleta. ¿Sí? También pueden realizar ese tipo de bloqueo, por decirlo de una forma. ¿Sí? Pero eso ya depende mucho de su entidad federativa. ¿Sí? Por ejemplo, Nuevo León sí tiene esta alerta, ¿sí? Esta alerta. Se le conoce como alerta catastral e inmobiliaria en Nuevo León. En la Ciudad de México es alerta inmobiliaria, Estado de México es alerta inmobiliaria y así en varias entidades federativas. Pero sí se puede, justamente. ¿Vale? Dice, ¿cómo se rompe el bloqueo predial? Con un contrato de compraventa válido. Con eso es la única forma en la que puede romper ese bloqueo. Pero mientras no lo pague, ¿sí? Mientras no lo pague, tú puedes usucapir el bien sin ningún problema. O sea, mientras no pague el respectivo propietario, el que se encuentra registrado en la boleta predial, tú vas a poder usucapir sin ningún problema, ¿sí? Por mucho que tenga el bloqueo. ¿Vale? Entonces, si realmente el bloqueo y esta alerta no impide la acción, eso ténganlo en claro, no impide la acción. Es simplemente un aviso particular sí, un aviso, una notificación al propietario de que estaban ocurriendo cosas en su bien, para que esté al pendiente de si las está haciendo, él las confirme o si no, que realice las actuaciones correspondientes, pero no impide realmente que te invadan tu predio, que inicien una acción o cualquier otra circunstancia, ¿vale? Eso no lo va a impedir. Licenciado, yo ¿Sí? tengo una pregunta. Adelante. A uno de mis clientes le invadieron su casa y efectivamente se lo acaban de invadir hace 2 meses. Pero el predial y el agua ya la pagaron de hace muchísimos años. Eso significa que es como si la persona que invadió la casa es como si hubiera vivido ahí 10 años. No, porque se tiene que declarar fecha cierta de la posesión al momento de presentar el litigio. Y el hecho del pago del impuesto predial pues no acredita la fecha cierta. Aunque haya pagado tanto el predial y el agua de hace más de 10 años. Sí, ¿no? O sea, ya pago ese impuesto, pero lo único que puede demandarme es el pago de lo indebido. O sea, pagué tu impuesto, ahora regrésame ese dinero. Pero lo que acredita su posesión es el momento en el cual la comenzó. ¿Sí? Ah, ok. Ustedes tienen como desacreditar, por ejemplo, si esta persona manifestara que tomó posesión desde el momento que se hizo el pago, por decirlo de alguna manera, ¿sí? El primer pago, ¿ustedes podrían desacreditar la posesión de esa persona? No, no, es que nadie se había dado cuenta que había entrado. Entonces, cuando nos hicimos pagar el predial y el Pero agua, él antes ya de lo que había pagado. antes de que esa persona entrara al bien, ¿había alguien que tenía posesión del bien? No, estaba vacía. Ese sería el respectivo problema. Pero hay vecinos Sí, y ellos pueden acreditar el baldío sí, digamos, lo vacío que se encontraba el bien antes de que se tomara la posesión de este individuo. yo espero que sí. Ok, esos serían los mecanismos. Ahora este individuo empezó a pagar el predio desde hace los 5 o 10 años, por ejemplo, o lo pagó todo de jalón en ciertos momentos. Pagó todas las cantidades, eran como 20,000 y el agua eran 15,000 y pagó Ah, todo. ahí tienen una fecha particular de cuándo se pagó, entonces no va a acreditar o no va a servir para acreditar que tenía posesión desde hace 10 años. Ah, ok, ok. Sí, no. Él tendría que buscar acreditar cuándo tuvo posesión. ¿Sí? Pero justamente eso lo dejamos para el tercer escenario que justamente corresponde a invasión de bien por persona extraña. ¿Sí?
pero lo dejamos para mañana. Ojo, mañana no tengo sesiones hasta las 9 de la noche. Entonces, no tengo fecha, no tengo hora límite. Empiezo yo a las 5, ¿sí? Y concluyo, por muy tarde puedo concluir hasta las 9. Entonces, para también que junten sus preguntas y demás sobre los temas particulares que pudieran llegar a tener. ¿Les parece? Sí, muchas gracias. Perfecto. Sí, Les mandaron su formulario a su grupo. ¿Ya lo vieron? Sí, gracias. Sí, ya lo llené también. Por Ah, favor, quienes falten, llénenlo en este instante para que tengan acceso a su carpeta en tiempo y forma el día de mañana, ¿vale? De igual forma, ya mañana antes de la sesión tendrán acceso, podrán ver el material y ya con ese material también pueden formular sus preguntas para el día de mañana, ¿vale? Entonces, mañana les mandan el enlace igual unos minutitos antes, media hora antes de la sesión y nos conectamos misma hora, 5 de la tarde, ¿vale? Sí, gracias, maestro. ¿No? De qué dudas específicas o dudas particulares que tengan, me pueden mandar mensajito al siguiente número 55 1773